Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio y junto a David Coppa les traemos un invitado especial para el programa de hoy. Estaremos hablando con Pipe Sierra, directamente desde Colombia. A Pipe lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter con el handle PSierraR. Trabaja para Win Sports TV, que cubre la liga colombiana, y bueno, creo que fue el primer periodista que sacó a luz, ¿no?, el interés de la Roma por Luis Díaz. Así que nada, es un placer tenerlo en los micrófonos de Planeta Roma. David y yo pudimos conversar con él por unos minutos, nos enfocamos, como lo decía, en Luis Díaz y nada, tuvimos una conversación muy amena, así que espero que sea la primera de muchas intervenciones en el podcast para Pipe. Bueno, y ahora vamos a conversar un poco del mercado de fichajes de la Roma, como hemos venido haciendo en estos últimos días, y vamos a hablar de un fichaje de un rumor, de un fichaje de un jugador que encantó a muchos y fue jugador revelación de la Copa América que recién terminó, y estamos hablando de Luis Díaz. Y para eso vamos a estar hablando con Pipe Sierra. Pipe, un saludo, encantado de tenerte por acá, por Planeta Roma. Hola Samuel, David, un placer poder estar aquí con ustedes hoy. Mil gracias por la invitación, siempre aquí dispuesto para poder informar lo mejor que se pueda. Y por supuesto, uno de los fichajes, y yo creo que una de las novelas más largas que va a haber hasta el 31 de agosto, el fichaje de Luis Díaz, que yo creería que si llega una oferta adecuada se podría ir del Porto. Yo creo que de ahí deberíamos partir. Hay una cláusula de rescisión que está clara, que es de 80 millones, pero evidentemente se podrá negociar y hoy se habla de un valor de mercado relativo a los 25 millones. ¿Tú crees que el Porto accedería si hay una oferta importante rondando esta cifra? ¿Accedería a que Luis pudiera salir de Portugal? A ver, es cierto que hoy día el mercado, y eso creo que es lo primero a tener en cuenta y que todos los que nos están escuchando tengan claro, está muy por debajo de todo lo que se estaba manejando, al menos antes de la pandemia. ¿Por qué? Por todas las situaciones que desencadenó, la falta de público, la falta de patrocinadores, muchos patrocinadores que quitaron cerca de la mitad de dinero, también la televisión, porque tiene el derecho de quitar quizá toda esa ganancia que se le estaba dando a los equipos por no tener público, porque evidentemente sin público el espectáculo deja de ser tan atractivo y eso pues quita dinero. Entonces todos los equipos alrededor del mundo pues están en un déficit o con mucha preocupación económica alrededor del fútbol y sobre todo en Europa, porque ustedes saben que en Europa, más allá de traspasos o público, se maneja el tema de los derechos de televisión y se ha visto realmente afectado. Eso partiendo desde el primer punto. Y lo segundo que tengo que decirles es evidentemente la cláusula de rescisión de Luis Díaz con el Porto es de 80 millones de euros, pero es una cláusula que no hay ningún equipo que hoy día pueda pagar, salvo, no sé, Chelsea, quizá Manchester City, pero ninguno de ellos ha mostrado hoy día interés en él, al menos hasta ahora. Yo les puedo decir que hay varios equipos que han preguntado. Les puedo decir que Inter ha preguntado, les puedo decir que el Tottenham, incluso desde el mercado anterior de invierno, ha preguntado por Luis Díaz, pero solo eso. Cuando en el mercado de invierno estaba Mourinho, es decir, estamos hablando en enero, en el Tottenham, y hoy es el entrenador portugués que está en la Roma. Entonces creo que eso es un tema también a tener en cuenta. Son muchas las situaciones que yo sé que vamos a seguir hablando, pero básicamente a responder tu pregunta, David, creo que
sí podría llegar a salir Luis Díaz, no sé si por 25 millones de euros, creo que esa, como pues la gente ha podido ver a través de mi Twitter, @psierrar, que de manera exclusiva informamos que la Roma sí va a hacer una oferta para arrancar la negociación de 25 millones de euros más bonos. Esto será el miércoles que viene, 28 de julio, en el amistoso que van a jugar ambos equipos. Porque además este fin de semana Luis Díaz se reintegra a las actividades con el Porto. Entonces va a haber una serie de actividades y de situaciones muy importantes, pero me parece que es una cifra importante también, valga la redundancia, para empezar las negociaciones. Bueno, Vivi, según nos cuentas, ya Mourinho lo tenía, porque esto nos hablaba mucho, sobre todo en los medios italianos que más siguen a la Roma, de esto no lo habían conversado, ¿no? Que es el tema de que ya Mourinho lo tenía visto, o sea, ya desde de que él estaba en el Tottenham, se había fijado en Luis Díaz y todos pudimos ver en el Porto que realmente venía en ascenso, un jugador interesante. Y quizás por esto el entorno de Mourinho y su staff ya se habían fijado en él, ¿no? Sí, esta es una situación, yo creo que tampoco digo que sea la más importante, pero es a tener en cuenta, yo creo que bastante llamativo porque en el mercado de invierno el Tottenham estaba buscando un jugador con las características de Luis Díaz a petición de Mourinho. Ahora las negociaciones no se dieron, no era el momento adecuado porque además el Porto pues seguía vivo en Champions y llegó hasta eliminar a la Juventus en ese momento. Entonces, eh, es ahí donde yo creo que parte esta trama, esta novela, porque sí hay interés del técnico y eso es muy importante. Además, ustedes saben la cercanía que tiene José Mourinho, no solo con los portugueses, sino su representante con el Porto, porque son muchos los jugadores que desde ese país pues se dirigen al resto del mundo a través de Jorge Méndez. Y pues Mourinho es representado por Jorge Méndez. Luis Díaz no, pero el Porto sí pues tiene mucha cercanía con el técnico portugués. Entonces, ahí es el punto de raíz, yo creo que de la situación. No digo, de verdad desconozco que José Mourinho lo haya pedido, pero sí sé que desde el Tottenham me interesaba. Hay dos puntos aquí que mencionas que son interesantes. Uno que es Jorge Méndez, que en realidad hoy se comenta en el entorno de la Roma que está dando una buena mano a Thiago Pinto, que es el exdirector deportivo del Benfica, también portugués, hoy en la Roma, que está ayudando bastante a liberar un poco esa nómina inflada que tenía la Roma y poder ser, como tú comentas, un actor principal. Pero mi pregunta anterior iba dirigida sobre todo porque muchos saben, sobre todo nuestros oyentes y muchos seguidores de la Roma, no tenían en el radar a Luis Díaz. Dicen, no, están Mourinho o la Roma o la prensa habla de Luis Díaz porque es un hombre sensación del momento, jugador revelación de la Copa América, y yo creo que Luis Díaz la figura de Luis Díaz va mucho más allá de esto que ha pasado en la Copa América. O sea, yo creo que fue una gran vitrina, pero Luis Díaz es un jugador que ya venía mostrando sus credenciales en Portugal. Sí, justamente es uno de los jugadores más importantes muchas veces y de verdad desconozco las razones por las que Consensado, el entrenador del Porto, lo dejaba muchas veces como suplente, pero en otras ocasiones lo mezclaba. Ahora, también hay que hablar de lo mal que le fue a Benfica y a Porto en la liga, a tal punto de haberle dado ese título al Sporting de Lisboa, que creo que es un dato no menor. Pero bueno, ya Luis Díaz también ha dejado claro lo que él es en esta última Copa América, lo han dicho bien, y para que conozcan un poco de las características, es un jugador muy versátil. Quizá el mundo del fútbol para mí ha tomado un camino hacia el tiki-taka, hacia el primer toque, abrir de pronto el campo y esperar a la manera de atacar y que el otro equipo se defienda y juegue al contragolpe. Siento que es un jugador que hoy día se acopla al fútbol. ¿Por qué? Porque es un jugador perdonen si la comparación es odiosa, pero tiene el estilo de Hazard, de Neymar, es decir, jugadores que pueden ir con la pelota desde atrás, abrir el campo
ir hacia el centro, desde afuera hacia adentro, que son muy pocos los que logran con enganches hoy día lograr este tipo de actuaciones. Ahora, siento que es uno de los jugadores hoy día también más importantes en Colombia, es muy querido en la selección y lo que hizo pues fue maravilloso, siendo la figura, uno de los goleadores más importantes, además los golazos que marcó Luis Díaz creo que fueron buenísimos y es por eso que empieza a ser tan llamativo el nombre del nacido en La Guajira de 24 años. Pipe, quería hacerte una pregunta, más o menos ir por ahí. Mencionabas a La Guajira. Quiero a ver si nos puedes decir un poco de la historia de Luis Díaz, jugador de segunda división en Barranquilla, que luego fue al Juniors y después dio el salto a Europa. Si nos puedes dar un repaso de su carrera futbolística en Colombia. Bueno, no, sí, como lo dices, él nace en La Guajira. La Guajira es uno de los sitios, digamos que más abandonados por el país, por el gobierno. Él llega a Barranquilla, desconozco las razones o cómo llegó a Barranquilla, pero supongo que por su calidad futbolística. No son tampoco muchos los jugadores que han salido desde allí. Llega a Barranquilla, que básicamente es el filial del Junior. Con sus buenas actuaciones logran subirlo. Y en primera división, pues todo el mundo sabía lo que significaba Luis Díaz en el Junior, que es uno de los equipos no solo más importantes, sino también económicamente mejor puestos y dispuestos. Luis Díaz evidentemente recibió en su momento ofertas muy importantes como de River Plate, pero Junior se dio el lujo de rechazarla, esperando que llegara algo de Europa, que finalmente se dio y sorprendió a todo el mundo porque en Colombia estamos acostumbrados que Porto y Benfica se llevan a algunos jugadores, pero no siempre los ponen a jugar. Entonces, Porto, que pues también ha sido camada de grandes estrellas porque han dado explosión a Freddy Guarín, a Juan Fernando Quintero, en su momento Jackson Martínez y por supuesto a Radamel Falcao García. Entonces es un buen centro de exposición, pero también están acostumbrados los del Porto a vender muy caro. Y es allí donde yo creo que la Roma podría encontrar un gran problema porque el mundo del fútbol está ahora volcado a la economía, a salvar la economía. Pero sigue siendo el Porto uno de los equipos que siempre ha pedido muchísimo dinero por todos los jugadores. Y más allá de que le haya costado 7 millones, yo creo que mínimo 30 millones debe ganarse el Porto en esta operación por Luis Díaz. De ahí en adelante, pues vamos a ver qué pasa. Ahora, creo que la Roma es uno de los equipos también económicamente mejor posicionados y ustedes no me dejan mentir, porque con la compra de estos estadounidenses, pues ha mejorado la economía evidentemente del equipo a tal punto de traer a uno de los mejores, si no el mejor para algunos entrenadores del mundo. Sí, no, y es interesante lo que nos dice, regresando Luis Díaz, el valor en Transfer Market. Lo estoy viendo ahora. El 2019, cuando estaba en Junior, de 1,5 millones a 2, fue el salto al 7, al Porto, y ha venido en ascenso. Y hasta antes de la Copa América estaba en 18, y de la Copa América subió a 25, esa 20 millones. Eso es, digamos, es el termómetro que maneja Transfer Market, ¿no? Sí, Pipe, si nos puedes decir, digamos, cuáles son los puntos fuertes de Luis Suárez, en tu opinión, y qué áreas de su juego tal vez podría mejorar. Yo creo que él tiene una gran fortaleza y es, como les venía hablando, la versatilidad con el juego, se adecua muy bien a la banda, puede utilizar el balón desde muy atrás e ir hacia adelante. Como le dicen en Colombia, calidoso, ¿no? Calidoso, sí, completamente. Sí, es un jugador que tiene una gambeta muy buena y no es muy recurrente ver a muchos jugadores del estilo, no sé, en su momento Willian en el Chelsea con Hazard, Neymar se me ocurre también, jugadores que de verdad con el balón son muy ágiles, son habilidosos, pueden entrar y encarar al arco. Y además de eso, pues tienen buena pegada, que yo creo que hace falta también hoy día. Entonces, para partir del hecho, creo que Luis Díaz tiene una dificultad y es que a veces se complica mucho a la hora de entregar el balón. Es un jugador que puede terminar muy bien las jugadas, pero creo que en la creación de ellas no es tan bueno. Creo que le hace falta más concentración o más precisión a la hora de hacer los pases. Y
otra deficiencia muy grande de todos los colombianos, y es que a la hora de recuperar balones también les cuesta mucho. Ahora es un jugador, perdón, que se sacrifica mucho, pero a la hora de lograrlo, pues no es que sea tan efectivo. Creo que esos serían los dos puntos a tener en cuenta de Luis Díaz, y por supuesto son cosas que a través de los años seguramente irá mejorando. Yo creo que Italia, el salto a Italia, una liga tan táctica y especialmente trabajar con Mourinho le va a hacer muy bien, ¿no? Si al final se termina dando. ¿Tienes alguna pregunta para Pipe, David? Bueno, sí, para ir cerrando y no robarle más tiempo a Vive. Vive, sé que eres seguidor del Chelsea y yo creo que la pregunta se impone, ¿no? ¿Qué piensas de José Mourinho en la Roma? ¿Lo ves acabado, como muchos medios lo dicen? ¿Crees que puede hacer un punto de inflexión en esta última parte quizás de su carrera y relanzarse un poco? ¿Qué piensas del Special One en la capital italiana? A mí me parece que es uno de los mejores entrenadores. Creo que nunca voy a olvidar, como tú lo dices, David. Yo soy muy fanático del Chelsea, lo sigo desde hace mucho. Y lo que él hizo marcó una época y generó una historia completamente diferente para el equipo. Más allá de no haber logrado ninguna de las dos Champions, sí creo que lo que hizo él con las ligas, dejando un precedente tanto en su primera como en su segunda etapa en el Chelsea, es impresionante. Ahora, creo que cometió en las últimas... en los últimos pasos que tuvo, sobre todo en Manchester United y en Tottenham, un error muy importante, y es que su terquedad, sumada de pronto a apresurarse a tener un trabajo fijo y estable, sea con Manchester, sea con Tottenham, no le dejó ver el proyecto deportivo que cada uno de los equipos tenía, porque el Tottenham tenía la prioridad de tener a sus jugadores, retenerlos y seguir comprando, y vender jugadores que quizá no le funcionaban tanto. Y ese proyecto yo creo que no le aplicaba mucho a Mourinho porque no podía adquirir lo que él necesitaba. Y en el Manchester United era un equipo lleno de viejos que estaba comprando algunas figuras muy costosas, pero que tampoco estaban dando a rendir. Y además venían ahí algunos canteranos. Entonces no sé si se adecuaba mucho ese proyecto deportivo. Y para responder ahora sí a tu pregunta, siento que José Mourinho es un entrenador que se puede acoplar muy bien, sobre todo porque es un tipo demasiado estudioso, adicto al fútbol, y se ha propuesto nuevamente ese proyecto de llevar un equipo que quizá no es tan ganador. Sé que la Roma es un equipo muy grande, pero no estamos hablando de, no sé, Juventus, el mismo Manchester United, sí, equipos que han dejado de ganar en su época, pero que son históricos, y la Roma, más allá de su historia, pues ha estado en los últimos campeonatos como un equipo de séptimo lugar para arriba, y séptimo lugar hasta el cuarto. Es un tema bastante difícil, pero sí siento que el reto que se ha propuesto con la Roma va a ser bien interesante. Además, porque hay grandes entrenadores ahí en la Serie A. La Juventus ya nos dimos cuenta de que no es invencible. El Inter, que es campeón, va a tener muy difícil esta Serie A sin Antonio Conte, estoy completamente seguro, y porque la economía del Inter pues se va a ver muy afectada en pandemia. Y son situaciones a analizar, pero para mí va a irle muy bien a José Mourinho, confío en él. Para mí sigue siendo un gran entrenador, más allá de todo lo último que ha pasado con Tottenham y el United. ¿Piensas que le asienta bien la Serie A, mejor que la Premier League? Miren que yo creo que a los colombianos, por ejemplo, la Serie A es el lugar predilecto, porque es allí donde hemos tenido las mayores figuras, hablando de nuestro equipo. Por ejemplo, a María, ver a James Rodríguez jugando en Italia. Creo que sería el lugar adecuado para él, y vamos a ver si de pronto este mercado se da. Va a ser muy difícil, pero las posibilidades están. Y yo creo que José Mourinho se ha adaptado siempre a todas las ligas, pero lo que hizo, por ejemplo, en su momento con el Inter, llevarlo hasta tan lejos, pues demuestra que es un fútbol que se adapta de pronto más a lo que él quiere, porque en Inglaterra, por ejemplo, era el técnico que se caracterizaba por parquear el bus atrás, pero el Inter no era tan así. El Inter era un equipo más de resguardarse, pero esperar al momento indicado y no dejar entrar
o pasar más allá del tercer cuarto de cancha al equipo rival, sobre todo en esa última final con el Bayern que vivimos todos y que nos dio un campeón colombiano de Champions, como lo fue Iván Ramiro Córdoba, a los colombianos. Sí siento que se adapta más el estilo de José Mourinho a Italia. Bueno, Pipe, estamos súper agradecidos que nos hayas conseguido estos minutos para conversar y nada, esperemos que sea la primera de muchas veces y ojalá pudiéramos tener a Luis Díaz reforzando la plantilla de la Roma, ojalá sea en este mercado. Así que nada, muchísimas gracias y un placer tenerte por acá, por Planeta Roma. No, David, Samuel, para mí ha sido un placer, de verdad, muy agradecido con la invitación, espero que después podamos hablar de otros temas no tan álgidos como este fichaje de Luis Díaz, que les digo va a ser una de las novelas más importantes que va a tener el mercado de verano. Igual falta mucho mercado, faltan casi 40 días para que esto se acabe. Vamos a ver cómo termina resultando el tema. Y lo que les digo es, no se ilusionen porque va a ser una operación muy difícil, pero sí creo que la Roma tiene muchas posibilidades. Antes que te despidas, Pipe, ¿cómo podemos encontrar tu trabajo? Que estamos en Twitter, te podemos encontrar con el nombre P Sierra R, pero ¿dónde encontramos tu trabajo? Bueno, no, principalmente ahí, ese es donde me estoy desenvolviendo y aquí en Colombia en Win Sports TV, que es el canal del fútbol profesional colombiano y por supuesto estamos pendientes de todos los jugadores en Colombia. Un placer gigante, Pipe, la verdad, tenerte y espero que, como lo decías, que se repita pronto. Chicos, mil gracias, Dios los bendiga y estamos hablando. Bueno, amigos, yo creo que por acá vamos cerrando el episodio. Espero que siempre estén con vibras positivas. Hablamos solo en unos días y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.